¿Me escuchan bien? Sí. Yo sí. Ok. ¿Vos, Guillermo? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Vean, yo les había dicho que les iba a dar otra presentación hoy, pero es una presentación un poco más, digamos, eh, específica o detallada de corrección de errores cuánticos. Entonces, decidí más bien que mejor sigamos viendo lo que estamos viendo y ya cuando empecemos a ver errores cuánticos, entonces antes de empezar a ver errores cuánticos o corrección de errores cuánticos, entonces yo les doy esa presentación como para que ustedes tengan una visión panorámica de este tema de corrección de errores cuánticos. Pero entonces mejor hacerlo en ese momento. Si lo hago ahora, o sea, yo creo que es, no sé, se les va a olvidar o no sé. Creo que el timing no es el mejor. Bien, ¿qué les pareció la presentación de la vez pasada? ¿Entendieron, digamos así, como el panorama? Eh, ¿Cuál es la idea, digamos, de la computación cuántica, por lo menos para simular sistemas cuánticos? No sé si habían quedado con alguna duda o algo. O nada más algún comentario que querían hacer o algo que les pareció interesante, algo que les pareció raro o no Mm. sé. No conocía que habían varias formas de hacer la computación cuántica. Varios Como, hardwares, digamos. sí, sí, sí. Sí, eso es interesante, eso es interesante. Alguna gente lo compara a la década de los 30 y los 40, sobre todo los 40, eh, con computación clásica, cuando aún no se sabía, digamos, cuál hardware iba a ser. Bueno, aún no se habían inventado los transistores, entonces aún no se sabía, bueno, realmente no sé cuándo se inventaron los transistores, pero si ya se habían inventado, no creo que no, eso fue en los 50. El punto es que no se sabía cuál hardware iba a ser, digamos, el más efectivo para implementar una computadora clásica. Entonces, no sé si ustedes han visto esos tubos de vacío y, en fin, había como un montón de opciones abiertas y luego los transistores resultaron ser los más efectivos, pero alguna gente compara, digamos, la situación actual con computadoras cuánticas con eso, ¿verdad? Están los iones, están los superconductores, están los quantum dots, hay gente trabajando con fotones también. Hay unas loqueras todavía más raras que tienen que ver con eh, cuasipartículas, digamos, en dos dimensiones. Eh, pero sí, realmente nadie sabe, digamos, en 20 años, puede que en 20 años, digamos, sean los quantum dots los más efectivos, o puede que sean los superconductores, o puede que para algunas aplicaciones, digamos, hay gente que dice que, digamos, para quantum memories, o sea, como para un disco duro cuántico, no un procesador, sino un disco duro que nada más almacena información, los iones son la mejor opción, pero que para un procesador, un CPU cuántico, la mejor opción va a ser los superconductores. Entonces hay gente que, claro, esto todavía es especulativo, pero hay gente que está como imaginándose que entonces va a haber iones por aquí, que van a ser como el disco duro cuántico, y luego por aquí superconductores, y va a haber alguna especie de bus o comunicación cuántica, obviamente, entre esos dos sistemas. Entonces el procesamiento va a ocurrir con los superconductores y luego el almacenamiento va a ocurrir con los strap times. Entonces hay gente que Va a está ser una mezcla. en interfaces, ¿cómo? Va a ser una mezcla entonces, ¿no? Más una mezcla, exacto, sí, esquemas híbridos. Pero igual, eso es especulativo, nadie sabe bien. O Ujú. sea, lo chiva, lo emocionante es que hay muchas posibilidades y todavía está abierta la cosa. Por ejemplo, bueno, yo típicamente, bueno, históricamente o en el pasado he trabajado más con iones, o sea, he trabajado con experimentalistas que trabajan con iones, pero ahora estoy empezando también a trabajar un poco con gente que está haciendo quantum dots y superconductores y bueno, lo chido de ser un teórico o alguien que hace simulaciones es que uno puede ser agnóstico con respecto a los hardwares. No sé, hay que ver. Pero bien, entonces sigamos viendo lo que estábamos viendo. Ah, bueno, ¿y cuál les pareció más chido? ¿Cuál de los hardwares les pareció más chido o más raro? Bueno, al menos a mí el de iones me El de pareció más Sí, iones. interesante. a mí también me pareció muy interesante el de iones, sí, por usar esas cosas como electromagnetismo para eso. Es chivísima, es chivísima. Ustedes espero que algún día puedan ir a un laboratorio de esos. eh,
a donde tienen una computadora cuántica. O sea, es una cosa impresionante, una mesa óptica enorme, llena de láseres, luego los iones ahí en la trampa, es una cosa lindísima, lindísima. A mí una arquitectura que me parece fascinante es la de fotones, porque están haciendo cómputo, digamos, ni siquiera con materia, o sea, es con luz. Los bits en sí son grados de libertad en los fotones, puede ser la polarización o así. Es una loquera, o sea, el cálculo lo está haciendo la luz. No es que se usa luz para hacer el cálculo y que los bits son materia, sino que los bits en sí son luz. Eso es una vara rarísima. Pero a Bien. lo que entiendo, Ajá. uno podría hacer computación casi que con cualquier sistema, a lo que veo. Sí, lo importante es que sea, hay una serie de requisitos que ahora vamos a ver que de hecho se llaman los criterios de Di Vincenzo. Y Di Vincenzo lo pueden buscar, David Di Vincenzo, es un gringo, supongo que de origen italiano, y Di Vincenzo ahora trabaja en Holanda más bien. Di Vincenzo es uno de los pioneros de esta área y Di Vincenzo entonces definió una serie, creo que son 5 criterios, se llaman los criterios de Di Vincenzo, de lo que tiene que tener un sistema para que pueda funcionar como una computadora cuántica. Pero sí, en principio puede ser cualquier cosa que cumpla los criterios de Vincenzo, que son como que se pueda controlar bien fácilmente, que se puedan definir y preparar claramente los estados, ¿verdad? El 0 y el 1, que se puedan acoplar 2 qubits, o sea, que se puedan hacer lo que se llama operaciones entrelazadoras, después de que se puedan medir fácilmente el estado de un qubit. Y ahí ya no me acuerdo cuál era el quinto, pero luego los vamos a ver. Pero entonces, si cualquier sistema, cualquiera que cumpla esos criterios, puede funcionar como una computadora cuántica. Eh, bien. Ok, pero entonces volvamos a lo básico, a los fundamentos. Les había dicho que leyeran y que hicieran los ejercicios de vectores propios. Esto en español a veces se dice vectores propios y valores propios, a veces se dice autovectores y autovalores. Bien, bueno, Jan ya ha visto álgebra lineal, Guillermo no. Entonces, ¿cómo te fue, Guillermo, con esto de vectores propios y valores propios? Sí, ahí leí eso y también me puse a ver en un libro que encontré, bueno, en varios, en dos, en el Apóstol creo que es, y después en otro que me encontré ahí, y ahí lo vi varias veces y todo bien. Ok, entonces, qué es un vector propio y qué es un valor propio? ¿Qué significa eso? Bueno, con respecto a un operador A, el vector propio, bueno, al operarlo me va a dar el mismo vector, pero multiplicado por un escalar, que sería el valor propio. Eso es, sí, sí, eso es. ¿Verdad que se hace con el celular? No, no puedes escribir aquí, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Ah, bueno, sí, sí puedo escribir, creo, Ah, bueno, ok. pero más difícil. Ah, ok, ahí vi que escribiste, era como una Z eso. Sí, sí. Bueno, pero no importa, yo puedo escribir lo que vos dijiste. Hay un operador A que puede ser representado por una matriz, pero por ahora podemos mantenernos bien en abstracto. Entonces, un operador A simplemente. Y luego hay un estado o un vector, digamos, llamémosle V, que le ponemos el signo de ket, o sea que es un vector columna en este caso. A veces para, digamos, especificar que ese A es un operador, van a ver que a veces le ponen un techito aquí, ¿ok? Entonces cuando ven el techito, eso es para especificar que A es un operador, para no confundirlo con un escalar, digamos. Y entonces, eso es, digamos, si se cumple esto, si se cumple esto, entonces significa, como bien dijo Guillermo, que V es un vector propio de A, cuyo valor propio de A en mayúscula del operador, cuyo valor propio es A minúscula. Y como bien dijo Guillermo, eso es un escalar. Entonces, la forma, digamos, así es como lo visualizo yo, la forma gráfica de visualizar lo que es un vector propio es que ustedes saben que si uno está, ok, el espacio de vectores de dimensión n, digamos, es un espacio ahí n-dimensional. Entonces, digamos que estamos en un espacio de dimensión 2 nada más. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace un operador sobre un vector? Un operador, digamos, si ese es el vector, no sé,
n, digamos, por decir algo, un operador lo que hace es que transforma ese vector en otro. Entonces, por ejemplo, puede transformar, cuando A actúa sobre n, puede transformar ese vector, digamos, en esto, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, n', donde, digamos, A, cuando actúa sobre n, me da n', ¿verdad? Entonces, en general, vean que el n' va a ser un vector que apunta en otra dirección y que además su magnitud es diferente. Puede encogerse, puede agrandarse, puede quedar viendo para el otro lado, etc. El punto es que A actúa sobre n para producir n' y A actúa sobre cualquier vector y produce otra cosa. ¿Okay? Entonces, la forma gráfica de visualizar un vector propio es que, digamos, cuando A actúa sobre V, y V es un vector propio, el vector simplemente se alarga o se encoge o queda viendo para el otro lado, pero no rota, ¿ok? Digamos que V es así, V', pues, V', ¿ok? Entonces digamos que quedó viendo para el otro lado, pero no rotó y se encogió un poquito. Entonces en este caso podríamos decir, ¿cuánto dirían que es entonces? Ok, ya sabemos que V es un vector propio de A, porque cuando A actúa sobre V, el vector resultante, que es V', es un vector que es paralelo, en este caso antiparalelo, ¿verdad? Pero paralelo a V. Entonces, ¿en cuánto estimarían ustedes ahí a puro ojo que es el valor propio de V? Ahí a puro ojo. Como menos un tercio. Algo así, ¿verdad? Más o menos, sí, sí, exacto. Menos un tercio, más o menos. Eso es simplemente, esa es la forma gráfica de verlo, ¿verdad? Es un vector que cuando actúa el operador A se mantiene paralelo al vector original. Nada más se encoge, se agranda, queda viendo para otro lado, lo que sea. Claro, aquí estamos asumiendo que los valores propios solo pueden ser reales. Un valor propio puede ser complejo también, ¿verdad? Este ya puede ser complejo. Entonces ya ahí si es complejo no queda tan fácil de visualizar eso en un plano 2D, pero ustedes ya captan la idea. Bien. Muy bien. Voy a borrar esto, chicos. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué significa diagonalizar un operador? Que la representación matricial, o sea, para i distinto de j es 0 y para i igual a j es alguna constante, bueno, algún complejo. O sea, donde i j son como las columnas y filas. Entonces, cuando uno hace eso, ya queda fácil de ver cuáles son los valores propios. ¿Cuáles serían los valores propios? Si una matriz está en su representación diagonal, o más bien, si un operador está en su representación diagonal, ¿cuáles serían los valores propios? Lo que está en la diagonal. Exacto, sí, ¿verdad? Entonces, digamos, en este caso Z, los valores propios de Z son 1 menos 1. En este caso A, los valores propios de A son 2, 2. Aquí hay una degeneración. Degeneración significa que hay dos vectores propios que tienen el mismo valor propio. ¿Okay? Bueno, Jan ya sabe que, por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene varias degeneraciones, ¿verdad? O sea, los estados electrónicos del átomo de hidrógeno, bueno, tal vez Guillermo ya lo sabe, pero Jan de fijo ya lo sabe, que, ¿verdad? Porque todo eso suena como muy abstracto, de vectores y todo, pero todo tiene una conexión con el mundo físico real. Entonces, en el caso, por ejemplo, del átomo de hidrógeno, bueno, sí, veamos eso de una vez. Aunque no está aquí, veámoslo de una vez, se los voy a ir adelantando. Ok, me voy a poner demasiado detallado, pero sí, sí, vamos, hagámoslo rápido. Voy a hacerles como un adelanto rápido de algunas cosillas. Esto ya lo sabe. ¿Vos sabes, Guillermo, qué es el hamiltoniano? No, nada más lo he escuchado. Ok, el hamiltoniano luego lo vas a ver así
un montón en física. Por todo lado. Por todos lados, sí. El hamiltoniano es una expresión de la energía de un sistema. ¿Ok? El hamiltoniano, digamos, es un operador y es un operador que, digamos, describe la energía de un sistema. Entonces, no voy a escribir aquí, digamos, el hamiltoniano del átomo de hidrógeno, pero el punto es que el hamiltoniano es un operador que me dice cuál es la energía del sistema. Entonces, después, los estados electrónicos estacionarios del sistema, que en química les decimos los orbitales, y seguro ustedes ya, bueno, vos ya lo has visto en química general, los orbitales son, digamos, los estados, a veces se llama estados estacionarios, o los vectores propios en realidad del hamiltoniano, ¿ok? Y los valores propios son la energía, ¿ok? Vamos a ver aquí su V. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso, digamos, del átomo de hidrógeno, aquí el H de hamiltoniano, digamos que el átomo de hidrógeno actúa sobre el orbital 1s, ¿ok? Entonces el orbital 1s es una función de onda, aquí lo estoy representando como un vector, pero es una función de onda, bueno, se puede representar como un vector columna, como un ket. Ese es el orbital 1s que ustedes han visto en química general, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan cómo era el orbital 1s? El orbital de menor energía en el átomo de hidrógeno. Es pura química general eso. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, el hamiltoniano, que es el operador de energía, actúa sobre el orbital 1s y el orbital 1s es un vector propio de ese operador. Y la energía es, bueno, la energía del orbital 1s. Entonces queda el orbital 1s. Ok. Ok. Y bueno, ¿por qué empecé a hablar de esto? Porque hay varios orbitales, digamos el orbital 2s y el orbital 2p. Bueno, si uno no toma en cuenta cosas como el acoplamiento de spin órbita y cosas así, entonces el orbital 1s y el orbital, perdón, el orbital 2s y el orbital 2p, así como el orbital 3s, 3p y 3d, tienen la misma energía. Entonces esos serían vectores propios con el mismo valor propio, entonces son degenerados. ¿Okay? Pero bueno, eso era nada más como un adelanto. Bien, no vamos a ver, eso les toca a ustedes, cómo era que uno calculaba, digamos, cuál es el método para, si uno le da una matriz para diagonalizarla y luego para calcular los valores propios y los vectores propios. Típicamente uno primero calcula los valores propios y luego calcula los vectores propios con esta ecuación con esta función característica. ¿Eso les quedó claro? ¿A usted quedó claro, Guillermo? Sí, sí. Ok, ok. No todas las matrices son diagonalizables, etc. Ok. ¿Qué son adjoints y operadores aritméticos? ¿Qué son operadores aritméticos? Ah, no lo había entendido. Ah, bueno. Y eso en realidad es como una forma de definir el producto punto para no usar eso, o sea, para hacerlo más directo. Bueno, yo lo vi con matrices, uno podía definirlo directamente a puro producto con el hermitiano. Bueno, perdón, ¿cómo se dice? Hermítico. Sí, Ujú. Ajá, uno podía definirlo en función de eso. Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver. El Bueno, adjoint, perdón, era al revés. O sea, uno tenía el producto punto y podía definir el hermitiano como el operador que cumple esa ecuación 2.32. ok, ok. Sí, eso es ok. Es cierto eso. Pero entonces, ¿cómo se vería, digamos, ya en términos de procedimiento? Si yo les doy una matriz a ustedes o un vector,
Sería, cómo calcularían el adjoint o el conjugado hermítico. bueno, eso es la transposición y sacarle el conjugado complejo. Eso es exactamente, ¿verdad? Eso es. O sea, si ustedes tienen, entonces, por ejemplo, el vector, ok, por ejemplo, este, que luego van a ver este vector también. Ese es uno de los vectores propios de uno de los operadores de Pauli, específicamente el operador Y o Y de Pauli. Entonces, si este es V, ¿cómo se vería el conjugado hermítico de V? Que se representaría así. Es un vector fila con 1 e i. Perdón. Correcto. Así. Sí. Ok, perfecto. Están volando ustedes, más bien vamos muy lento aquí. Perfecto, perfecto. Y bueno, les queda claro para una matriz, ¿verdad? Ok, digamos, si yo tengo la matriz Y de Pauli, de una vez para que la vayan viendo, que es así. ¿Cómo sería la Y adjoint? Por cierto, el adjoint se representa así. Eso no es una T, es como una cruz. De hecho, si usan látex, hay un simbolillo para escribir esta cruz. Bueno, en inglés se dice dagger. Dagger es como una, no es una Daga. espada, es como una, ¿cómo se dice? Daga. Dagger. ¿Cómo es? Daga. Una daga, sí, sí, sí. Ujú. Así se dice en español también. Sí, sí, en algunos cursos le decían daga. Daga, daga, ok. Sí. Entonces, ¿cuál sería el Y? Daga. Es igual porque es hermítico. Ajá. Y, ok. Entonces le das vuelta a esto y luego el conjugado complejo, entonces queda igual, sí. Entonces es hermítico, sí, ok. ¿Y qué significa que es hermítico entonces? ¿Cuál es la definición de hermítico? Que es que no sé cómo decirle en español a esas cosas, pero o sea que eh, el conjugado hermítico es igual a la matriz en sí, al operador. Eso es, bueno, puedes hablar en Spanglish, sí, que el adjoint, o el, ¿cómo se dice eso en español? Adjoint. Nada más le dicen Adjunto. el conjugado hermítico, ¿es? Eh, sí, sí, sí. Yo le Sí, he dicho, sí, sí, sí. pero no hay como una traducción así de adjoint, adjunto. No, es que adjunto es otra cosa, ¿verdad? Yo le decía adjunta, pero también le decía conjugador mítico, la Ok, verdad. ok. Pero usualmente solo en inglés, como todo viene en inglés. Pero sí le dicen adjunto también. Es que yo aprendí todo esto en Sí, inglés, entonces sí, nunca sí. supe bien. Sí, ok, perfecto. Pero es que la adjunta también, como se dijo, también puede ser otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, si yo tengo un operador H y resulta que el adjunto o el conjugador mítico de H es igual a sí mismo, entonces ese H se le llama operador hermítico. Esa es la propiedad de un operador hermítico. Bien, ¿hicieron esos ejercicios? Sí, yo lo hice. Ok, ¿tuviste problema con algunos? No, no. Ok, ok. Bien. Ok, antes de ver aquí, ok, antes de ver esto de proyectores, ok, hay dos formas de definir, o dos, digamos, características de un operador hermítico, eso es importante. Entonces, la primera es, como vimos antes, un operador hermítico es un operador cuyo conjugado complejo, o daga, o adjunto, es igual a sí mismo. Ok. Pero hay otra característica de un operador hermítico. No sé, Jan, si vos te acordás o si ustedes lo leyeron por ahí, si estaba más adelante en esa sección, que en realidad es una propiedad, digamos que es equivalente a esta primera. Uno puede demostrar que sale de esta primera. Ok, les voy a dar una pista. Digamos que nosotros expresamos este operador H, que es hermítico, ya sabemos que es hermítico. Digamos que nosotros representamos este operador H en su representación diagonal. ¿Okay? Entonces lo diagonalizamos
Y entonces, ¿cómo se vería? Bueno, se vería, voy a poner como que los valores propios se los voy a poner con H minúscula. Entonces, H minúscula 1, esos son los valores propios de H. H minúscula 2, H minúscula N. ¿Ok? Y luego tenemos aquí un montón de ceros, y a veces ese montón de ceros, para no escribirlos, se representan con un cero grandote. Aquí ese cero grandote significa que todos los elementos que no están en la diagonal son cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué característica tienen que tener estos H minúscula, que son escalares, ¿verdad? Para que este H mayúscula, para que el operador sea hermítico. Que sean reales. Que sean reales, exacto, tienen que ser reales. Si no estamos fritos, o sea, si no H no es hermítico. Entonces, Observables. ¿perdón? Observables. Correcto, hacia allá voy, exactamente. Entonces, otra característica de los operadores hermíticos, que de hecho es equivalente a, digamos, la característica 1. La característica 1 es como la definición, digamos. Una implicación de esta definición es que todos los valores propios de H, pongámoslos, ¿cómo ponemos esto? Pongámoslo así, digamos. Ok, digamos que este conjunto H sub I representa los valores propios de H. Entonces todos los H, ¿cuál sería la forma matemática de poner esto elegantemente? Ok, hagámoslo así, en términos elegantes. Entonces, ok, no quedó tan elegante, pero el punto es que HI es real. Eso es importantísimo. Ok. Entonces, eso es importante, como dijo Jan, porque entonces, si uno está trabajando, ok, en mecánica cuántica, digamos, los operadores, cada cosa que uno quiere medir en el laboratorio o en la vida real, que se llaman los observables, cualquier cosa que uno puede medir, que es un observable es la energía del sistema, un observable es, digamos, el momento lineal del sistema, un observable es el momento angular del sistema, un observable es, digamos, la proyección del momento angular sobre algún eje, un observable es la posición, otro observable es, ¿cuál otro observable? Bien, cualquier cosa que uno pueda observar en el laboratorio. Entonces, cada observable tiene asociado un operador, ¿ok? Y obviamente lo que uno mide en el laboratorio siempre es un número real. Entonces, los operadores asociados a observables siempre son operadores hermíticos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el operador asociado a la energía, cuando uno mide la energía de un sistema, uno obtiene un número real. Entonces, en mecánica cuántica hay un operador que es, digamos, el operador correspondiente a la energía del sistema, y ese operador efectivamente es el hamiltoniano, y el hamiltoniano entonces es un operador hermítico. También el operador correspondiente a la posición es hermítico, el operador correspondiente al momento lineal es hermítico, etcétera, etcétera, etcétera. Y son hermíticos porque entonces sus valores propios tienen que ser los observables, que son números reales. Eso luego les va a quedar más claro. Entonces, digamos, en el caso del hamiltoniano, digamos, enfoquémonos en el átomo de hidrógeno. Los vectores propios son los orbitales, y los valores propios son las energías de cada orbital, que son números reales. Entonces el hamiltoniano es un operador hermítico. Okay. Bien, bien, bien. Eso nada más como para ir adelantando un poco. Lo importante es eso, lo importante es un operador hermítico, es un operador cuyo conjugado hermítico es sí mismo, y es un operador también cuyos valores propios son reales. Bien, ¿qué es un proyector? ¿Cómo se define un proyector?
o sea, uno tiene un espacio vectorial, bueno, sí, y tiene un subespacio con dimensión menor. Entonces, con una base de ese subespacio, define esa operación Ujú, que ujú. va a descomponerlo como en esos vectores. Sí, en esa base, va a descomponerlo en esa base. Ok, ok, ok. Digamos que yo tengo mi espacio en 3D, vectores reales en 3D. Luego defino un subespacio de dimensión 2, que es, digamos, simplemente el espacio XY. Digamos que es el espacio XY. Digamos que X apunta hacia acá. Digamos que Y apunta hacia acá, como hacia adentro de la pantalla. Y luego Z sería, digamos, hacia arriba. Entonces, digamos que yo tengo un vector que es así, ¿verdad? Entonces yo quisiera proyectar ese vector al subespacio de dimensión 2, XY. ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, ¿cómo se vería ese P, digamos? Mm, Y solo multiplicarlo por el P. Ajá, pero digamos, ¿cómo definirías el P? ¿Cómo lo...? eh, ok, o sea, digamos, déjenme darles más, ok. Definamos X como 1, 0, 0. Aquí estamos hablando de vectores reales. Y definamos el Y como 0, 1, 0. Bueno, esto de hecho, ese es el I, el J y el K, ¿verdad? Los estoy definiendo Ujú. como X, Y, Z, pero son el I, J y K techito que ustedes ya han visto. Entonces, ¿cómo se vería ese proyector P? El que es X y bra X más el que es Y, bra Y. Eso es, exactamente, exactamente. Pero vean que no es único, digamos, porque yo puedo definir, digamos, X y Y no es la única base ortonormal de ese subespacio, ¿verdad? Hay otra. Ah, bueno, hay un número infinito de bases ortonormales. Entonces yo podría definir ese P como, eh, no sé, otra cosa. Es más, háganlo ustedes en la casa. Digamos que yo defino el más como, digamos que yo defino un vector más como X más Y. Claro, para que sea normal, tengo que ponerle 1 entre raíz de 2 y digamos que defino el menos como eso que está aquí. Ok, entonces, primera pregunta. ¿Son ortogonales estos otros dos vectores que definí? sí, Sí, ¿verdad? Lo único que hice fue que aquí estaban, digamos, el X y el Y los roté 45 grados. Eso fue lo único que hice. Entonces son ortogonales, son normales también, porque la magnitud sigue siendo 1. Siguen viviendo en ese subespacio de dimensión 2. Entonces, convénzanse ustedes mismos que el P también es igual a esto. Convénzanse ustedes mismos, ¿verdad? Que el P es igual a X. Bueno, el P como lo definió, no lo voy a escribir aquí. Ay, perdón. Como lo definió Yang, que era ket X por bra X más ket Y por bra Y, es igual a este bicho que está aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no importa, lo que importa es que yo escoja una base ortonormal de ese subespacio y luego haga, digamos, esta suma que está aquí en la ecuación 2.35. Pero no importa cuál base ortonormal le escoja yo. ¿Ok?
Entonces nada más convénzanse de eso. Bien. Voy a borrar esto. ¿Lo borro o estás apuntando? Ok, Por mí lo puedo borrar. Está bien. ok. Después, ¿qué es esto del complemento ortogonal? Es la identidad menos P. O sea, Ujú, sí. ujú. Ok. Entonces, una pregunta. Sí, entonces, ¿qué sería el Q, digamos? ¿Qué es el Q? Ok, Mm, yo tengo P, que es un proyector al subespacio, digamos, P, y luego yo defino la identidad menos P y me da un Q. Entonces, ¿qué es Q? En el ejemplo anterior, por ejemplo, sería Z. O Sería Z, sea, exactamente. Ajá, bueno, o sea, P definido con Z. correcto. Digamos, el Q sería esto, digamos, ¿verdad? Que típicamente no se ve como un proyector, pero en realidad sí es un proyector, solo que es un proyector a un subespacio de dimensión 1. O sea, es el proyector al subespacio Z, digamos. O sea, al subespacio de dimensión 1 definido por Z. Entonces, había que tener, sí, dos subespacios de dimensión más grande para que esto sea más interesante. Pero sí les queda claro eso, digamos. Y bueno, y entonces, si sumo Q, sí, digamos, si sumo todos los proyectores a una serie de espacios ortogonales entre sí, porque eso me da la identidad, digamos. Porque son bases ortonormales. Ujú. Sí, porque al final, digamos, todas esas sumas sería como un proyector al espacio total, digamos. Ujú. Y si vivo en ese espacio total, de eso es simplemente la identidad. Ok, el ejercicio 2.16, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo interpretarían? Digamos, ¿cuál sería la explicación de eso? Y hacerlo nada más es como desarrollar la doble sumatoria que queda, pero interpretarlo es como, sí, porque lo representa, bueno, lo descomponen esa base ortonormal, pero vuelve a ser lo mismo, entonces le va a quedar lo mismo. Correcto, correcto. Bueno, una forma de verlo, eso que dijiste está bien. Otra forma de verlo es, digamos, yo tengo mi vector V, ¿ok? Le aplico P y ¿qué pasa? Bueno, lo proyecto al subespacio definido por P, ¿verdad? En este caso, lo proyecto aquí, digamos, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Ya proyecté este V a, a este subespacio que está aquí abajo. Entonces, eso sería P por V ket, ¿verdad? Y si yo aplico de nuevo P, es decir, si yo aplicara P cuadrado, ¿qué pasa? Bueno, quedó igual, porque ya el vector está en el subespacio. Entonces, si yo aplico P, ya estoy en el subespacio, no pasa nada, ¿verdad? Cuando yo aplico un proyector a un vector que vive completamente en ese subespacio, no pasa absolutamente nada, porque ya está proyectado, ya está ahí. Bien, 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 bien. Ok, sigamos. ¿Qué es una matriz unitaria? Bueno, antes de eso, perdón, ¿qué es una matriz normal? Que digamos, bueno, ¿Sí? No sé, es que Guillermo iba a hablar, pero no sé si lo interrumpí. no, mejor dígalo usted. No recuerdo que es una matriz normal. Aquí está, aquí está. Ah, Sí, bueno, sí. sí. Ah, ok, como viene ahí. Sí. Ok. Ok, ¿y por qué es importante una matriz normal, digamos? Que eso se puede relacionar con la diagonalización, ¿no? Correcto, correcto. Y con el teorema de la descomposición espectral. En realidad, para que un operador se pueda diagonalizar,
tiene que ser normal. Si no es normal, si no sigue, si no tiene, digamos, esta característica, ¿verdad? De que el producto del operador por su adjoint sea igual al adjoint por el operador. Si eso no se cumple, no es normal, y si no es normal, entonces no se puede diagonalizar. Y ahí los dejo a ustedes para que lean, pero en serio, éntrenle a ese teorema de la descomposición espectral. Entonces, bueno, la mayoría de las matrices con las que vamos a tratar sí son diagonalizables. ¿Cuál sería, digamos, ustedes pueden pensar en algún ejemplo de una matriz que no sea diagonalizable? Pues, digo que sí, que no sea normal, que no sea, que no sea diagonalizable. Bueno, antes el libro daba una que de hecho era un ejercicio, creo que era en la primera columna 1, 1 y en la segunda columna 0, 1. Ajá. Eso es cierto. Hay otro ejemplo todavía más fácil que sería este, digamos. ¿Ok? Y eso no es normal. Eso se puede ver. Es más fácil ver que eso no es normal si se representa en notación de Dirac. Vean que esta matriz, bueno, claro, si estamos trabajando en la base 0,1, de nuevo, como les dije antes, cuando uno le dan una matriz, siempre hay que saber en qué base, o sea, siempre una matriz lleva implícita una base en la que se representa, ¿verdad? Siempre una matriz corresponde a un operador, a la representación de un operador en una base dada. Entonces, estrictamente hablando, no siempre le tendrían que decir, bueno, ok, la base con la que estamos trabajando es esta. Entonces, ok, esta matriz, digamos en la base 0,1, esto correspondería a, o sea, se puede representar en notación de Dirac como esto, ok. Ok, ese es el operador. Escribámoslo aquí, perdón. Entonces, digamos que A es igual a 0,1, ok. Entonces, ¿cómo se vería A adjoint? Ustedes que ya son unos expertos en calcular conjugados hermíticos. Darle vuelta. Darle vuelta, ¿verdad? Nada más. Ujú. Así. Ok. Entonces ahora calculen ustedes cuánto vale A por A adjoint. Usando la notación de Dirac, ok. No usando la multiplicación de matrices. ¿Cuánto vale A adjoint por A? Sí, no da lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Cuánto da A por A adjoint? Es el 0, 0. El que es 0, 0 0, es da 0. correcto, sí. Ujú. 0, 0. ¿Cómo sería 0, 0 en matriz? En notación, bueno, claro, en la base 0, 1. Es el 0, 1, ¿no? Como el 0. Ok, bueno, antes de eso, ¿cuánto daría A adjoint por A? Ah, no, 1, 1. 1, 1, correcto, sí, sí. Entonces vean que no es lo mismo. A adjoint por A es diferente a A por A adjoint. Entonces no es normal, esto no se cumple. Y entonces no es diagonalizable. ¿Ok? Bueno, entonces en matrices 0, 1, perdón, 0, 0, se vería así, digamos, 1, 0, 0, 0. ¿Ok?
Repasen esto. ¿Y 1, 1 cómo se vería? 0, 0, bueno, en la primera columna 0, 0 y en la otra va 1, perdón, 0, 0, 1. Así, correcto, correcto, así. Y vean que estos dos son proyectores. Claro, son proyectores muy aburridos porque son proyectores a subespacios de dimensión 1, pero estrictamente este es un proyector al subespacio de dimensión 1 definido por 0 y este es un proyector al subespacio de dimensión 1 definido por 1. Y de hecho, si uno suma estos dos y se enfoca solo en el espacio de dimensión 2, eso es la identidad, ¿verdad? Eso es la identidad. Bien. Ok. Sigamos un toquecito y luego ya paramos para que no se haga muy cansado. Entonces ya vimos que son operadores hermíticos, que son operadores normales, que son proyectores. Uno que es muy importante también en mecánica cuántica, operadores unitarios, que es un operador unitario. Cuando la inversa es igual a la daga. Correcto, correcto, correcto. Correcto. Es un operador unitario. Sí, cuando un operador, digamos, tiene esa característica que la daga, operador así, U, daga por U, es igual a la identidad, entonces eso se llama unitario, ¿verdad? Y claro, lo que quiere decir entonces esto es que la daga es la inversa, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si un operador, si para un operador la daga es su inversa, ese operador se llama unitario, ¿ok? Y entonces, entonces esa es, digamos, como la definición de operador unitario. ¿Cuál es otra característica de un operador unitario? En términos de, sí, otra característica. Bueno, que está aquí nada más a donde está aquí, digamos. Bueno, sí que uno puede usarlo, como le digo, operarlo sobre dos vectores y el producto punto, bueno, el producto interno de esos dos va a ser igual que el de los vectores en sí, entonces uno también puede definir otra base ortonormal y esas cosas. Sí, ok, entonces lo que dice esa definición o perdón, esa ecuación 2.36 es que no cambia el producto interno entre dos vectores. Eso lo que quiere decir en el fondo es que cuando un operador unitario actúa sobre un vector, la magnitud de ese vector no cambia. ¿Ok? Eso es importante. Porque típicamente, digamos, si uno tiene un vector aquí, V, y un operador actúa sobre V, ese operador va a hacer que la magnitud, típicamente, en general, va a hacer que la magnitud de V cambie. Digamos, el V resultante puede ser un vector que quede viendo para otro lado y que sea más grande o más pequeño, o que quede viendo para el otro lado. ¿Ok? Incluso, digamos, si se trata de un vector propio, puede ser que el V, digamos, que el V resultante se haga más grande, más pequeño, algo así, ¿ok? Entonces, otra característica que se deriva de esta definición de los vectores, perdón, de los operadores unitarios, es que la magnitud no cambia, ¿ok? Entonces, cuando un vector unitario actúa sobre cualquier vector, perdón, ¿qué necesito? Cuando un operador unitario, cuando un operador unitario actúa sobre cualquier vector, bueno, el resultado es otro vector, digamos, pero la magnitud de ese otro vector es igual a la de V. ¿Okay? Entonces, un operador unitario, digamos, es una rotación simplemente. Claro, un espacio n-dimensional, pero no hay ni un incremento ni una reducción en la magnitud. Es simplemente, digamos, una rotación pura, digamos, pura en el sentido de que no hay un cambio en la magnitud. ¿Okay?
Simplemente una rotación. Claro, una rotación, como les digo, un espacio n-dimensional. Eso es, entonces, eso es otra característica de un operador unitario. ¿Ok? Entonces, y después, de nuevo, ese es otro adelanto, no estamos hablando de eso todavía, pero es un adelanto. En mecánica cuántica, el operador que se llama propagador en el tiempo, ¿verdad? Lo que cuando uno hace cualquier tipo de mecánica, ya sea mecánica clásica o mecánica cuántica, lo que uno quiere ver es cómo cambia el sistema en el tiempo, o sea, cómo cambia, digamos, la función de estado, que es lo que me define cómo está el sistema, que en mecánica cuántica es una función de onda, en mecánica clásica puede ser otra cosa, digamos, el vector que me define todas las posiciones y todos los momentos de una partícula o de un sistema. Pero entonces, lo que uno quiere en mecánica en general es describir y poder predecir cómo cambia en el tiempo la función de estado de un sistema. Entonces, en mecánica cuántica esa función de estado es una función de onda. Entonces, uno quiere ver cómo cambia esa función de onda en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en mecánica cuántica, digamos, el operador que me mueve o que me cambia o que define cómo se mueve esa función de onda o ese vector en el tiempo, eso se llama un propagador en el tiempo. Y lo importante es que ese propagador en el tiempo es un vector unitario. ¿Okay? Y de hecho se define así. Es función del tiempo. Entonces se pone U, tiempo. Eso se llama en mecánica cuántica el propagador. Y es lo que me dice entonces cómo cambia el vector en el tiempo. Y el vector es el estado del sistema. ¿Y por qué será que tiene que ser unitario? Bueno, ya esto Jan probablemente lo sabe, pero sí, ¿alguna idea de por qué será que ese propagador en el tiempo tiene que ser unitario? Tiene que ver con esto, ¿verdad? De que la magnitud no cambie. Bueno, ese no lo conocía, la verdad, no lo había visto. Pero supongo que es para que no afecte las probabilidades. Correcto, correcto. ¿Te acordás de digamos, la interpretación de Born, digamos? Bueno, digamos que uno tiene una función de onda, ¿verdad? Y esa función de onda está normalizada, ¿verdad? ¿Por qué tiene que estar? Digamos, ¿por qué es importante? Porque es un requisito que la función de onda de un sistema esté normalizada. Para asegurarse de que la partícula esté en esa ubicación. Exacto, ¿verdad? O sea, porque la probabilidad de que la partícula esté en algún lugar tiene que ser 1. Entonces uno normaliza el vector. Entonces, digamos que en un tiempo cero, la función de onda está normalizada. Si el propagador en el tiempo, ¿verdad? El propagador en el tiempo es el que, digamos, el propagador en el tiempo agarra un vector, que es lo que define mi sistema, en un tiempo igual 0, ¿ok? Eso es un get. ¿Y el resultante qué es? El resultante es un vector en un tiempo t, otra cosa, digamos t'. ¿Okay? Entonces, esto de entrada, este vector inicial está normalizado para que se cumpla, digamos, la interpretación de Born. Pero si este operador, el propagador en el tiempo, si esto no fuera unitario, entonces este vector resultante después en el tiempo t' no estaría normalizado. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que si este operador no es unitario, digamos, al evolucionar en el tiempo, la función de onda se desnormaliza y eso no me sirve. O sea, la función de onda tiene que seguir normalizada por siempre, ¿verdad? Entonces, por eso es que el propagador en el tiempo es unitario, para que la magnitud de ese vector, que sería, digamos, la magnitud de la función de onda, siga siendo igual. ¿Okay? Bien, pero eso era un adelanto, luego vamos a ver eso en más detalle. Lo importante es que ustedes sepan que estos conceptos no son así como arbitrarios de que, bueno, ¿para qué quiero aprender yo que esto es hermítico? Bueno, claro, desde el punto de vista matemático es interesante, pero tienen, digamos,
una importancia muy central en mecánica cuántica, los operadores hermíticos, los proyectores, los operadores unitarios, etc. Bien, ¿hicieron el ejercicio 2.16? Sí. Ok. ¿Cómo lo hiciste? Contanos. Para devolver, es que no lo vi bien, pero... Perdón, 2.18. Ah, Dios, Dije 18. 2.16, sí. Ah, voy ahora sí. Sí, es que era como manipular. Yo me puse a manipular algo hasta que me quedara bien, pero no me acuerdo qué era. Eh, Yo no lo hice, aquí. No, No, no. ok. Hagámoslo aquí. Si no están muy cansados, podemos parar ya si quieren. O si no, No, lo hacen por mí ustedes no. en la casa. Ok, hagámoslo entre todos. Ok. Entonces, díganme ustedes otra vez, según lo que les dije ahora, ¿cuáles eran dos características de operadores unitarios? Bueno, la Igual al definición de un inverso. operador unitario, ¿cuál era? Ahí viene arriba. Como la daga por la original es la entidad Perfecto. Y otra característica, digamos, que se deriva de esa, que mantiene la norma. mantiene la norma. Perfecto. Después, hay que probar. Entonces, el ejercicio 2.18 es muy chido porque uno dice, ok, prueben esto otro. Prueben que otra característica de los operadores unitarios es que todos sus valores propios tienen magnitud 1. ¿Ok? Pueden ser números complejos, pero tienen magnitud 1. Guillermo, ¿vos estás familiarizado con números complejos? sí. Sí. Ok, entonces un número complejo, digamos, se puede escribir como, sí, ¿cómo escribirías un número complejo, digamos, así en general? Sería como una constante por E a la I por algún ángulo. Theta. Ah, bueno, lo estás No, escribiendo. por. Hay dos formas. Está la Vamos a decir forma también. cartesiana, digamos, que sería Ajá. así, Con ¿verdad? seno y coseno. Ah, bueno, no. Bueno, Bueno, sí, la esa es cartesiana otra. sería esta, ¿verdad? En donde, Sí, sí. si yo tengo este plano, que es el plano complejo, digamos, entonces este es el eje de los reales, y ese es el otro eje. Entonces sería como la definición, esta expresión sería como la definición, yo le digo como cartesiana, no sé cómo se dice, la verdad, pero de un número complejo, pero luego está también la definición polar, digamos, y cómo sería la polar. Bueno, sí, eso sí es una constante por E a la I por theta. Ajá, ajá. O también expresarlo como una constante por seno de theta más picos de theta o algo así. Al final es igual, ¿verdad? Esos dos. Sí. Es igual por la ecuación de Euler, ¿es verdad? Sí. Eso, Ajá. bueno, eso era una cita, lo escribí yo como un punto. Sí, sí manejan ustedes eso, ¿verdad? O lo Sí, yo sí. repasamos. Ok, ok, entonces, ¿verdad? Yo puedo escribir A como, que sería M, donde M es la magnitud del vector ese que está ahí, por coseno de cita, y B sería M por seno de cita. Entonces, al final, ¿cómo llego de aquí? ¿Cómo llego a esa expresión que está aquí? ¿A qué se refiere? ¿Cómo llega? Bueno, o más bien, ¿cuál es la ecuación de Euler? Ah, Eso igual. sí. Ujú. Ajá. Usted La me cos dice de eso más I seno. completo. Ajá, coseno más. Más el I seno. Ok, perfecto, perfecto. Sí, sí. Eso sí, sí lo manejan. Ok, Ujú. perfecto, perfecto. Perfecto.
Ok, aquí están sólidos en esto. Sí, 100%. con confianza, si no, me dicen que no y repasamos algo. No, sí, yo sí estoy bien, Ok, creo. ok. Perfecto, perfecto. Es que a veces uno como profe también necesita la retroalimentación porque uno no sabe, sinceramente, si es que no entienden nada o si es que está más bien tan fácil que está aburrido. No. Bueno, a menos complejos, sí. Ok, perfecto, perfecto. Cálculo 2 y ecuaciones diferenciales y métodos matemáticos. Ok, Bueno, ok, ok. son Perfecto. ya- Ahí me dice, si la cosa se pone muy aburrida, me dicen que le meta más gas y si está muy difícil, me dicen que le meta el freno, nada más. Al menos de mi Pero parte, está interesante porque cuando yo llevé estos cursos, al menos el de cuántica, sí, me enfoqué mucho en la teoría, como resolver los ejercicios, correcto. pero no profundicé tanto. Sí, 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 sí. Y Eso eso es me está llevando a común. profundizar. Sí, Ujú. eso es común y a veces hay conceptos importantes que se quedan ahí eh, como medio, sí, sí, como que no se les da el énfasis que se necesita. La interpretación, sí. Correcto, correcto. Ujú. Pero entonces, vean que una forma muy chiva de representar un número complejo es simplemente así, ¿verdad? En donde la magnitud es m y esto nada más me da, digamos, el ángulo, ¿verdad? Bien, entonces hagamos el ejercicio 2.18. ¿Qué es lo que hay que probar? Hay que probar que para una matriz unitaria todos los valores propios tienen magnitud 1. O sea, pueden ser números complejos, pero tienen magnitud 1. Si tienen magnitud 1, entonces quiere decir que se pueden expresar de esta forma, ¿verdad? Bien, entonces hagámoslo así. Vamos a ver. Hagámoslo así. Entonces digamos que yo tengo U. Ok, como siempre, eso es un truco. Digamos que ya diagonalicé U. Los operadores U se pueden diagonalizar. Entonces ya diagonalicé U. Digamos que U diagonalizado se ve de esta forma. U minúscula sub 1, U minúscula sub 2. Esos son los valores propios de U, ¿verdad? Entonces ya lo diagonalizamos, no importa. Y luego que tenemos aquí, un montón de ceros y un montón de ceros. Ok. ¿Cómo se vería U daga entonces? ¿Cómo se vería U daga? Igual, bueno, con los conjugados. Sí, no es igual porque vean que no es Sí, sí. hermítico. No es Mm, hermítico, entonces estos más no son reales. Entonces sería el conjugado de 1, conjugado de U2, pero como están en la diagonal, sí, se quedan en la diagonal, ¿verdad? Y luego como tengo ceros en las entradas que no están en la diagonal, queda 0 igual, ¿ok? Ok, ahora ustedes multipliquen U daga por U. ¿Qué les daría? Bueno, ya sabemos que por definición esto me da la identidad, pero si yo multiplico esas dos matrices, ¿cómo se vería la cosa que queda? La magnitud de los valores propios en, ahí en la diagonal. Verdaderamente. Bueno, el cuadrado, pues, ¿verdad? O sea, sería Sí, 1, la magnitud al cuadrado, perdón. correcto, correcto. Así, ¿verdad? Sí. O sea, nada más, sí, es una multiplicación de dos matrices. Bien, perfecto. Con ceros aquí, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que esto es igual a la identidad por definición, ¿verdad? Que la identidad que es 1, 1, 1, 1, 1, con ceros aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a huevo, 1 complejo, conjugado por 1 tiene que ser 1, ¿verdad? O sea que
La condición aquí es entonces que para todos los i's, para todos los u sub i, digamos, esto es 1, ¿cierto? Y si eso es 1, ¿qué significa? ¿Cuál es la conclusión? Que la magnitud del cuadrado es 1. Correcto, entonces sí, que la magnitud es 1, correcto. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, eso se lo tienen que aprender como uno se aprendía las tablas de multiplicar en, no sé, tercero de la escuela, yo no me acuerdo cuándo. Entonces, operador hermítico, conjugado complejo es igual a sí mismo. ¿Y cuál es la característica de los valores propios de un operador hermítico? Reales. Reales, perfecto. Operadores unitarios, el conjugado complejo es igual al inverso. ¿Cuál es la característica de los valores propios de un operador unitario? Norma 1. Sí, exacto. Bueno, son, en el caso de un escalar, se dice de magnitud 1, pero sí, exactamente. Exactamente. Eso es. Ah, bueno, y después, si un operador es hermítico y a su vez es unitario, entonces, ¿cómo se verían los valores propios? Si es hermítico, solo pueden ser reales. Si es unitario, solo tienen magnitud 1. Entonces, si es hermítico y es unitario, ¿cuáles serían los únicos valores propios que puede tener? 1. O 1 o... Menos 1. O menos 1, exactamente, ¿verdad? 1 o menos 1, punto, ¿verdad? Cierto, sí, sí. 1 o menos 1. ¿Verdad? Otra forma de verlo es que si aquí tenemos el plano de los complejos, los valores propios de los operadores hermíticos viven en este, ¿verdad? O sea, en el eje de los reales, que sería como el eje X, y los valores propios de los operadores unitarios vivirían en el círculo de números con magnitud 1, ¿verdad? En el círculo unitario. Y los únicos puntos donde se intersecan esos dos sería este que está aquí, que corresponde a menos 1, y este que está aquí, que corresponde a más 1. Y de hecho, los operadores de Pauli, el X, el Y y el Z, son hermíticos y son unitarios también. Bueno, cualquier incluso operadores de Pauli que actúen sobre más qubits, digamos. Son hermíticos y son unitarios, entonces los únicos valores propios de los operadores de Pauli son menos 1 y más 1. Eso es interesante. Bien. Ok. Entonces, vean, háganse, bueno, voy a mandarles que se hagan algunos ejercicios de aquí, no todos, pero voy a decirles algunos que los hagan porque son importantes. Y después, para la próxima semana, entonces, ahora sí, bueno, ese había quedado de opcional, no sé si se lo leyeron. Si no se lo leyeron, no importa, porque entonces queda para la próxima semana. Productos tensoriales, eso es importante, eso ya es cómo es que uno empieza a hacer, si uno tiene un operador que actúa sobre un qubit o un sistema, y otro operador que actúa sobre otro qubit u otro sistema, cómo definir operadores que actúan, digamos, sobre el sistema conjunto de esos dos sistemas. ¿Okay? El sistema, digamos, que se define por el conjunto de esos dos sistemas. ¿Okay? Entonces, léanse ese 2.1.7, luego les mando, perdón, los ejercicios que tienen que hacer. No van a ser todos. También el 2.1.8, cómo es que actúa una función sobre un operador. En cálculo uno siempre ve cómo es que actúa una función sobre escalares, pero nunca nos enseñan cómo es que actúa una función sobre un operador, sobre una matriz, digamos. Cómo es que se define una función actuando sobre una matriz. Coseno de pi medios, todo el mundo sabe cómo se calcula, pero coseno del operador z, ¿cómo se define eso? Entonces léanse eso también. Entonces 2.1.8, 2.1.9, no, perdón, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 también, el conmutador y el anticonmutador. Este queda opcional. Si no les da tiempo, no lo vean. Okay.
Este no importa. Entonces, 2.1.7, 2.1.8 y 2.1.9. ¿Ok? Y luego les mando ahí por el chat o por email los ejercicios que quiero que hagan, que no van a ser todos, van a ser como algunos importantes nada más. Ok. Bien.